resurrección gloriosa. Sabemos que Él hizo todo por nosotros y que por su obra nos salvó. Pero vemos también otros aspectos del ministerio de Jesús. Lo vemos como nuestro maestro. Uno de los métodos comunes de enseñanza de que Él usó fue la parábola. Algunas de nuestras historias bíblicas favoritas probablemente sean parábolas. ¿Qué son las parábolas? ¿Cómo podemos entenderlas? Estas son las preguntas que investigaremos en esta clase. Jesús enseñó a la gente utilizando muchas parábolas. ¿Cuáles son, ¿Cuáles son algunas de sus parábolas favoritas? ¿Por qué? Gracias, hermano. ¿Alguien quiere compartir algo de sus parábolas favoritas? Es que no tengo una parábola. Pero ahorita no tengo ninguna. Nunca he puesto Una una. cosa Simplemente muy que excelente sobre las parábolas es que hoy en día, en particular con las universidades, colegios, etcétera, a veces pensamos que para, para que algo puede ser muy académico o que alguien es muy listo, inteligente, que tiene que presentar algo en una manera complicada. Pero podemos ver que eh, por toda la Biblia y en particular también con Jesús cuando Él está enseñando, la idea de enseñar en parábolas es una manera para enseñar cosas muy importantes, muy complicadas, en una manera que alguien puede entender y entender mejor el sentimiento importante que quiere comunicar. Y Pastor, sí, ujú, quería decir cuál era de mis parábolas favoritas. sí, A por mí me favor. gusta mucho, 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 y con el paso de los años me gusta más la parábola de la vid, porque aunque me la enseñaron muy chiquita, la verdad, y con el paso de los años fui comprendiendo pues esta necesidad de estar cerca de Jesucristo, de Dios, y cómo te secas, o sea, cómo te secas si te alejas de Él, ¿no? Ujú. Y es interesante porque a medida que pasan los años la voy comprendiendo de una manera siempre diferente. O sea, no es como estática, es como Sí. que se mueve, ¿no? Ujú. Y esta necesidad de estar apegados a Él, pero ¿y qué significa ese apego a Él? ¿Verdad? Estar apegado a Él significa renunciar a otras cosas que nos hacen daño y que hacen daño a otras personas. Y la verdad es que es una parábola que me gusta muchísimo, ¿no? Siento que se mueve en el tiempo, que no es estática. Sí, y es verdad, es interesante cómo alguien puede leer las lecturas y en un tiempo en su vida, no es decir que la verdad de Dios cambia o que en un sentido que la palabra de Dios es diferente. Siempre es el mismo, pero podemos entender en una manera diferente o podemos aplicar. Y eso es lo que está diciendo, entiendo. Um, y para mí eso es algo que siempre me ha dado mucho consuelo y confianza porque yo puedo ver unos versículos hoy, puede ser por una situación en lo que tengo ahora mismo, o puede ser por yo con los años entiendo algo en una manera más clara, pero puede presentar, las lecturas pueden presentar a sí mismo en una manera diferente, depende en su situación, depende en cuando está leyendo. Y esta parábola en particular, sí, yo estoy de acuerdo que es una de mis favoritas porque nos recuerda sobre la importancia de estar conectado a Jesús, a su palabra, porque ¿qué pasa si estamos cortados de Él, de su palabra? Hay muerte, no hay vida, no hay la oportunidad de crecer. Y podemos ver a la vid y a una planta en general. No es decir que la vida de una planta siempre es fácil, que siempre tiene
fuerza y está creciendo y es verde o tiene fruta. No, hay tiempos en la vida cuando falta de lluvia o falta de alimentos y que cosas que están pasando en nuestras vidas que nos afectan en varias maneras. Pero si todavía estamos conectados, planteados con Dios y en su palabra, todavía estamos recibiendo lo que necesitamos para ser sostenidos por estas situaciones. Y si no tenemos la palabra, es más y más fácil para apartarnos de él. Como un pastor, recuerdo es cuando cosas han sido muy ocupados y a veces corriendo de una llamada o una visita a otro, y sentía que, bueno, no tenía tiempo para poner en los estudios, en la palabra de Dios. Y yo tuve que dar atención de eso muchísimo porque a veces um, yo recuerdo en una situación, estaba saliendo de un hospital y yendo a otro hospital. Y yo tuve que sentar en el carro y decirme, necesito tomar por lo menos 5 o 10 minutos para leer estas lecturas antes que voy a visitar a esta persona. ¿Por qué? Porque yo no tengo nada de ofrecer a ellos, aparte de la palabra de Dios. Sí, yo tengo amor por esta persona, estaba preocupado por ellos en su situación y es importante de ver que alguien está preocupando por otro durante una situación difícil, pero en realidad, ¿qué puedo ofrecer o qué ustedes pueden ofrecer a otra persona en su tiempo de necesidad si no tiene la palabra de Dios y el mensaje que Él tiene? Que a pesar de la situación, y puede ser el caso que va a mejorar de una enfermedad o una dificultad, puede ser no sabemos. Esperamos que sí, esperamos que Dios nos ayuda en aguantar estas dificultades, pero no sabemos. Y en realidad el consuelo que podemos tener es saber que Dios está con nosotros a pesar de lo que pasa. Y tenemos que recordar eso. Nosotros no tenemos nada de ofrecer a otro aparte del mensaje de Dios, porque eso es lo que vale más que todo. Gracias por compartir esta parábola. ¿Hay otros que... Heriberto? Sí. Sí, estaba pensando en Lucas capítulo 15, hay tres parábolas seguidas que me parecen sumamente valiosas. La de la moneda perdida, la de la oveja perdida, y también ahí aparece la del hijo pródigo. Todas tienen que ver con la importancia que tiene lo perdido o el perdido. En este caso, para nosotros los creyentes, qué tan importantes son las personas que están perdidas. Y el viernes hablaba con Demetrio, estábamos revisando, bueno, yo no, Ezequiel, que es uno de los coordinadores del CPTLN, estaba por aquel viernes revisando la computadora de Demetrio, para ayudar a que la computadora esté en buenas condiciones para sus estudios. Y hablaba con Demetrio, hablaba de que habíamos leído un libro que se llamaba Lostology, que traducido al español sería Perdidología, que más o menos sería el estudio del perdido. Y era un libro muy interesante porque nos habla de la importancia que nosotros hemos tenido siempre para Dios, aún en nuestra condición de perdidos. Y cómo nosotros tal vez no tenemos el mismo interés por los perdidos que tiene Cristo. Y que tal vez tenemos que rescatar ese interés porque el Señor tiene interés en todos,
y yo debería ser tan agradecido por haberme encontrado, por haberme mirado en mi condición de perdido, de alejado de Dios, que debe darme el gozo suficiente, la gratitud suficiente para pensar en todos aquellos que no tienen a Cristo en su vida. Y debe ser lo que mueve a nosotros los creyentes. Y estas parábolas nos ayudan a mirar ese valiosísimo interés de Dios por nosotros que no solo fuimos perdidos, hay ocasiones que volvemos a perdernos en nuestras vidas. Y Dios está ahí rescatándonos, volviéndonos a mencionar como de su propiedad, y debemos mirar esto. Me gusta mucho que en un solo capítulo ha rescatado 3 historias importantes para que nosotros, 3 parábolas importantes, para que nosotros pongamos atención en un tema como este. Nosotros los creyentes tenemos responsabilidad de poner atención sobre aquellos que están sin Cristo, aquellos que están perdidos. Así es, así es. Es interesante porque sobre este punto, los que son perdidos, vamos a hablar también sobre 2 parábolas en este estudio en particular. Y lo que hay unas maneras a veces, parecen unas parábolas que podemos entender en más de un sentido. A veces, bueno, por lo menos hay varios comentarios en cómo podemos explicar. Y en verdad, yo tengo mi punto de vista o mi entendimiento de unas parábolas, pero a veces no es tan clara como en otros. Y yo no pienso que eso es por falta de clarificación de parte de Dios. Pienso que es precisamente para la razón que podemos aplicar en nuestras vidas en unas circunstancias, por la importancia que el mensaje puede comunicar con nosotros en una situación. Y bueno, gracias por hablar sobre este punto, sobre alguien que perdido, porque eso es importante y vamos a hablar de eso en unos casos de las parábolas. Bueno, continuamos. ¿Alguien quiere leer? Si tiene sus Biblias, por favor, si pueden abrir al capítulo 13 de San Mateo. Capítulo 13 de San Mateo y versículos 34 y 35. Y si alguien puede y desea, por favor, si puede leer. Bueno, tengo a mano. Ok. De todo esto habló Jesús con la gente por parábolas, y no les hablaba de otra manera, para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Abriré mi boca y en parábolas hablaré de cosas escondidas desde la fundación del mundo. Gracias, hermano. Y dice, ¿de qué modo enseñó Jesús a la multitud en Mateo 13? ¿Qué señala Mateo acerca del modo en que Jesús aplicó este método de enseñanza? ¿Tiene pensamientos de por qué Jesús quiere enseñar en parábolas en vez de decir en otra manera? No, para empezar primero había que cumplir la palabra. Yo creo que cuando estamos en pecado tenemos el corazón endurecido. Uh-huh. y que se hace necesario, yo lo digo como educadora, pues hablar en parábolas para poder que se comprenda el mensaje. Yo creo que es parte de la sabiduría que tenía Jesucristo, ¿no? Uh-huh. De poder hablarnos en parábola. Y es tanta esa sabiduría que debemos pedirla para también proclamar la palabra de Dios, que a veces creo que pasa con algunas denominaciones religiosas, enreda más que aclarar
y poder llevar el mensaje de Dios. Yo creo que era necesario para poder llevar el mensaje de Dios así, de esa forma, como ha pasado en el tiempo, hacerlo de esa manera como lo hizo en parábolas, usando su sabiduría. Aparte de, tenía una facilidad, una sabiduría para hablar. Yo creo que era necesaria, era la forma para hacerlo. Sí, estoy de acuerdo. Y cómo es tan más poderosa que alguien puede entender el mensaje por sí mismo en vez de solamente recibir como una enseñanza. Por ejemplo, ¿qué piensa en el caso de el rey David y el profeta Natán cuando él fue enfrente de él? Y si él, en vez de compartir la parábola y la historia sobre el hombre que perdió su oveja por otro hombre que lo tomó y mató y todo. ¿Qué piensa, cómo sería diferente si en vez de eso, Natán simplemente fue enfrente del rey para decir, el rey David, tú tienes que arrepentir porque tú eres un pecador y yo sé lo que tú hiciste y todo? En vez de eso, él puso esta parábola, esta historia enfrente de él, para que él pueda considerar y entender que aparte de sus sentimientos, que sus preferencias, aparte de que lo que él quiere decir, si él no está viendo a una historia que está relacionado a su situación, él puede decir ¿cómo se dice? Juzgar sin, ah, sin prejuicio. Y él escuchó del profeta Natán y él dijo, este es horrible, eso no puede pasar, pero yo soy este hombre. Y en esta manera, cuando Jesús nos enseña por parábolas o otras maneras, en muchas de las circunstancias en las escrituras, vemos que las personas no querían escuchar el mensaje de Jesús, no querían simplemente aceptar su enseñanza. Pero cuando Él puso enfrente de ellos en la forma de una parábola, ellos no pudieron negar la verdad de lo que Él estaba enseñando. Y en esta manera ellos tuvieron que aceptar porque fue en una manera de ver a una situación sin perjuicio que ellos tuvieron que aceptar. ¿Comentarios? Sí, a veces, ah, ahorita hicieron mencionar que como educadora, a veces uno trata de adaptar lo que uno quiere enseñar de una manera más simple posible, dependiendo de la persona que es la receptora del mensaje. Pero en realidad, esta manera sencilla en la que Jesús enseñaba sus doctrinas, y sus doctrinas era sencilla, pero era para todos, tanto sabios como personas humildes, personas sin preparación o sin estudio, y todos pudieran comprender, y aún las personas, como dijo el pastor al inicio, a veces el expositor que es más complicado parece que es el más inteligente, o quiere parecer ser el más inteligente, pero explicarlo en parábolas permitía que como dije, sabios y personas no estudiadas pudieran comprender el mensaje que hay en la enseñanza que Jesús quería dar de sus doctrinas, ¿no? Entonces, tener eso en cuenta creo que ha sido valioso, ¿no? A veces cuando queremos explicar algo, tomamos algunas cosas que son paralelismos en la vida nuestra, para ayudar a las personas también a comprender, por ejemplo. No son parábolas, pero sí son sucesos que nos pueden ayudar a explicar, ¿no? Algo que tal vez pueda ser complicado. Por ejemplo, hemos estado estudiando la confesión, donde hay una cantidad de doctrinas. Son complicadas estas doctrinas de estudiar,
de entender. Entonces muchas veces hay que usar algunos ejemplos prácticos para poder, de las cosas que han ocurrido en la historia, para que nos demos cuenta de qué está hablando la doctrina esta específicamente. Bueno, por ejemplo. Sí, sí, gracias, gracias. Y eso es el punto de cómo y por qué las parábolas son tan eficaces, porque puede ayudarnos a entender algo. Y como dijo, no importa si alguien por estándar del mundo tiene una gran educación o no, lo que es importante es que ellos pueden entender en una manera muy profunda. Y puede entender lo que él está comunicando. Parte B dice, una parábola es en esencia una comparación. Utiliza un hecho común de este mundo para revelar una verdad espiritual. ¿Cuál es el suceso terrenal utilizando en esta breve parábola? ¿Se acuerda usted de otros sucesos comunes o actividades que Jesús utiliza en las parábolas? ¿Qué piensan de eso? Era de Mateo 13:33. Oh, sí, perdón, no leímos. Sí, Lo leo. sí, gracias. Jesús le contó otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y mezcló con 3 medidas de harina hasta que toda la harina fermentó. Y sí, las personas que están acostumbrados en cocinar y hornear y todo, ellos entienden qué pasa con levadura cuando pone con la masa. Es que tenemos que tener cuidado en otros aspectos. También puede ser usado el ejemplo de levadura como es algo que representa malo, porque es como infecta y algo hace algo de crecer, aumentar. Pero no siempre, pero menciono esto porque es muy común en unas parábolas o otras lecturas que puede representar como algo infecta y causa crecer. Pero en este sentido, podemos ver el opuesto en cómo puede causar crecer el reino de Dios y cómo es que el reino de Dios en compartir la palabra crece y aumenta. Y sí, imagina que las personas escuchando a esta parábola es muy claro lo que él quiere identificar y él quiere comunicar en este mensaje. Es que el reino de Dios puede aumentar, crecer en compartir la palabra. Sí. Bueno, parte C. Pero una parábola no termina con el relato terrenal, no señala a una verdad espiritual. Según estos versículos que nos revelaron las parábolas y los versículos 24, 31 y 33. ¿Alguien quiere leer estos? Empezando con versículo 24. Versículo 24. Sí, gracias. Dice la palabra del trigo y la cizaña. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Gracias. Y por favor, ¿puede leer como 31 y 33? Dice, otras parábolas le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. 33. Otra palabra les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado.
Gracias. Y otra vez la pregunta, um, según estos versículos, ¿qué nos revelaron las parábolas? No sé si está hablando, bueno, las tres hablan de, digamos, la buena semilla, el grano de mostaza y la levadura. Y hablan de crecimiento y expansión en este sentido, del reino de Dios, que él está haciendo la comparación, el reino de Dios semejante a, para que veamos de que de algo pequeño, de algo que pareciera insignificante, va a surgir algo enorme y maravilloso y grande, o sea, el reino del Señor, ¿no? Sabemos que la levadura puede hacer, sabemos que la levadura hace crecer la masa, que el grano de mostaza, aunque es pequeño, puede dar un árbol enorme. Y en el caso de la buena semilla, pues podemos ver que puede dar muchos frutos. Gracias, hermano. Y también porque pertenece al versículo 33. En tanto que algunas parábolas se presentan más detalladas que otras, todas tienen, sin embargo, un punto central. ¿Cuál cree usted que es ese punto en esta breve parábola? Bueno, y estaba compartiendo la importancia de cómo puede crecer, como la levadura se mezcla y trabaja por toda parte de la masa y todo. Pero se pone enfrente de nosotros en una manera donde es más fácil para entender. En San Marcos, capítulo 4, versículos 10 a 12. San Marcos 4, 10 a 12. ¿Alguien desea leer? Antes de leer, está Sí. tratando de imaginar a Jesús explicándole al mundo el reino de Dios. O sea, es difícil explicar algo que en un momento dado, para las personas que están escuchando, hablar del reino de Dios, están escuchando de hablar de algo que tal vez no es tangible o intangible para ellos, ¿no? Sí. O sea, me explico, poder Jesús explicarle a ellos cómo es el reino de Dios, que es el punto central, ¿no? de la enseñanza. Y poderles mostrar que es tan real como estas cosas que se están usando de ejemplo. O sea, usar ejemplos tan sencillos, tan simples para que ellos puedan captar el mensaje del reino de Dios, de que es real, de que existe y de que es tan grande como está siendo mencionado en los ejemplos. Sí, un punto excelente es cómo podemos explicar y compartir una explicación sobre el reino de Dios. Es que nosotros en nuestras mentes terrenales es imposible y por eso Él puede dar unas comparaciones y unas maneras para que podamos entender en maneras que son familiar a nosotros. Eso. Bueno, ¿alguien quiere leer versículos 10 a 12? Yo voy a leer. Dice, cuando se quedó solo, los que estaban cerca de él, junto con los 12, le preguntaron qué quería decir la parábola. Él les respondió, a ustedes se les concede entender el misterio del reino de Dios, pero a los que están afuera, todo se les dice por parábolas. Este pasaje provocativo muestra otra verdad respecto de las parábolas. ¿Qué ven los que no creyentes en las parábolas? ¿Y qué podrían dejar de ver? ¿Qué pasa si alguien no tiene fe, si alguien
no desea entender. ¿Ellos van a entender el mensaje que Jesús quiere compartir? Bueno, faltó un versículo ahí, pastor, el 12. Ujú. Para que viendo vean y no entiendan, y oyendo oigan y no comprendan, no sea que se conviertan y sus pecados les sean perdonados. Ujú. Más faltaba eso para poder entonces. Sí, correcto. Y parte F, la letra F también es conectado al E porque dice, siendo que esto es así, ¿qué nos hace falta para entender las parábolas? ¿Qué cosa es importante, necesario para correctamente entender las parábolas? Uh-huh. Como que identifica un cristiano en vez de un no cristiano. La fe. Perdón, La fe. la fe, exactamente. Es que si no tiene la fe, no es posible para entender lo que dice la parábola exactamente. Podemos entender en términos generales lo que está tratando de comunicar, pero el mensaje central no es entendido si no tenemos la fe, porque si no entendemos quién es Jesús y qué hizo por nosotros, el entendimiento de pecado, arrepentimiento, gracia, etcétera, no vale mucho, excepto una buena enseñanza. Y parábolas tiene una enseñanza buena en el sentido para ofrecer al mundo, pero lo que Jesús y Dios quiere ofrecer en las parábolas es algo mucho más profundo. El mensaje del reino de Dios, el mensaje de perdón, ah, misericordia, amor, sacrificio, etc. Y todas las parábolas tienen uno o varias mensajes que pueden comunicar en las parábolas. Yo pensaba también en esto que no sé quién lo decía, si Demetrio Clementino, sobre la fe, que precisamente es lo que nos sostiene, nos hace como tener esa ropa entre hermanos y hermanas cristianas, no importa el país en que estés ni el idioma que tengas, ¿no? Pero que nos hace cristianos, pues que nos hace saber que tenemos algo en común. Y también de que cuando a la luz de estas parábolas podemos comprender la vida de Jesucristo y lo que Dios quiere de nosotros en nuestras vidas. Porque también, creo que lo decía Dilberto en domingos pasados, esta interpretación que hay errónea, ¿verdad? De cuando no existe la fe, o sea, esta interpretación errónea de la palabra de Dios, ¿no? Unas cosas un poco absurdas, ¿no? Y muy tradicionales, ¿no? Muy apegados a la tradición. Entonces pensaría que lo contrario a la fe es lo tradicional, ¿no? El caer en esto automático de solo venir los domingos a misa, de solo repetir lo que nos enseñaron nuestros papás, nuestras mamás, y ir como en automático ahí, ¿no? Lo que te funcionó a ti me va a funcionar a mí, y bueno, realmente creo que la palabra de Dios está allí, las parábolas están allí, y como dice Gilberto hace un ratito, con esa sencillez de que si nos perdemos en el camino podemos reencontrarnos, ¿no? Ujú, ujú. Así es, así es. Sí. Lo que es necesario es para tener la fe, para entender y ver más clara lo que Jesús quiere comunicar en las parábolas. Exacto. Ujú. Y bueno, para terminar, dice, las parábolas se valen de una historia concreta de este mundo y la comparan con una verdad acerca del reino de Dios. Hay un punto central, pero muchas veces son enigmáticas. Es de la mayor importancia que las leamos con fe. Consideremos que estas condiciones al estudiar dos parábolas breves. Y aquí regresamos a Mateo, San Mateo 13, 44 hasta 46. ¿Y alguien tiene estos versículos y
¿Desean leer? 13 al versículo 44. Sí. Ujú. Sí, 44 a 46. Sí, aquí, tesoro escondido. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Gracias, gracias, sí. El punto en este estudio, cuando habla sobre, por ejemplo, en la perla de gran precio, habla sobre el comerciante y en el tesoro escondido, habla de alguien que encuentra el tesoro. En estas parábolas, ¿qué piensan son el hombre que encuentra el tesoro y también el comerciante? ¿Quién representa a ellos en estas parábolas? Puede decir si estamos hablando sobre la palabra de Dios o algo que tiene mucho valor, o estamos hablando de nosotros mismos. Nosotros mismos como creyentes en Jesús son parte de estas parábolas. ¿Piensan que sí o no? Eso pasa en el mundo. Es que a veces depende, y otra vez yo voy a decir, yo no soy el experto, ah, pero es interesante de ver unos comentarios, porque unos comentarios quieren poner el énfasis en el comerciante, el hombre que encuentra el tesoro, en decir que esto es el cristiano que encuentra el tesoro que tenemos en la palabra de Dios. Mm. Y cuando entendemos y encontramos la palabra de Dios, entendemos que es un gran tesoro y queremos dejar todo para Él, para el mensaje, para el Evangelio, para Dios. Pero normalmente los luteranos quieren poner un énfasis un poco diferente de eso. En vez de decir que nosotros somos los comerciantes que están vendiendo y haciendo todo para posible para comprar esta perla de gran precio o este tesoro, en vez de decir que nosotros somos el comerciante, un entendimiento luterano normalmente quiere poner el énfasis en decir que este es Dios, que el comerciante, el hombre que encuentra el tesoro, es Dios, es Jesús, quien vale, que venda, que da, sacrifica todo para que Él puede tener su gran tesoro, su perla de gran precio, que es nosotros. Ajá. Es decir, que un entendimiento común en círculos luteranos es decir que Jesús es lo que viene a este mundo y nosotros somos tan importantes a Dios que Él dio todo, su propia vida en la cruz, para que Él puede sacrificar todo y comprar nosotros para que nosotros podemos estar con Él. Y esto es la razón que yo dije, a veces es común que alguien puede tener un poco entendimiento, depende muchas veces en la teología, en cómo las lentes que ellos se usan. Um, es común en unas iglesias cuando hay
algunas doctrinas que ellos tratan de hacer las escrituras, es estar de acuerdo con la doctrina, en vez de hacer la doctrina, estar de acuerdo con las lecturas, con la Biblia. Pero ¿qué piensan ustedes sobre estas parábolas? Bueno, creo que tienen que ver nuevamente con el reino de Dios, ¿no? Y lo valioso del reino de Dios. Creo que en ambos es el punto central. Recordemos que en el inicio del ministerio, tanto de Juan el Bautista como de Jesús, de qué era lo que predicaba. Y recordamos que predicaba del reino de Dios y del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Entonces, ahora ayudarnos a comprender lo valioso del reino de Dios. Que yo estoy dispuesto a vender todos los bienes que tengo para tener esta perla preciosa que es el reino de Dios. Porque ahora entiendo el valor, lo valioso que es este tesoro. Ningún bien material puede ser comparado con el reino de Dios. O sea, y lo valioso que es. Y nos cuesta a nosotros, vuelvo a repetir como dije antes, nos cuesta entender esto. Y al mundo le cuesta más entenderlo todavía. ¿De qué está hablando esta gente, estos creyentes? ¿De qué están hablando del reino de Dios? ¿De qué cosa imaginaria de ellos están hablando? Que claro que para ellos no hay comprensión porque no tienen fe, como dijimos anteriormente. No hay entendimiento para ellos. Para que aquellos que, como leímos hace un momento, viendo vean y no entiendan, y oyendo oigan y no comprenden. Entonces, al tener fe, porque hemos recibido la palabra de Dios que produce fe en nosotros, entonces podemos comprender mejor lo valioso de lo que nos ha sido otorgado por gracia. Así es, sí. Y eso es porque es un requisito y requerido que tenemos la fe en leer las parábolas, porque pueden ser una buena enseñanza, pero no podemos entender correctamente si no tenemos el elemento de fe que acompaña a la enseñanza de una parábola. Bueno, ¿hay preguntas o comentarios? Pero Clementino me parece que iba a decir. Oh, perdón, ¿Clementino? No sé. No. Que lo vi adelantarse ahí en la cámara. Bueno, no iba a decir un comentario, pero sí, ya que me preguntan. Había el tema de la parábola esta del tesoro escondido en un campo. Hasta ahora lo vengo a comprender un poco mejor, porque cuando lo leía, me parecía ilógico pensar cómo yo voy a encontrar ese tesoro en ese campo y esconderlo, cuando lo que manda el Evangelio es predicar ese reino, esa palabra de Dios. ¿Cómo yo lo voy a esconder para mí solamente? Así. Lo veía desde el punto de vista mío, personal. Esto es un buen punto, y eso es una razón que muchos de los pastores luteranos en sus comentarios dicen que obviamente si hablamos sobre el reino de Dios y como una perla de gran precio, un gran tesoro, pero la idea es cuando ellos hablan sobre el comerciante o el hombre que quiere tomar por sí mismo, eso es una razón que una vista luterana muchas veces dicen que la idea es que es Jesús viniendo por nosotros para guardar a nosotros directamente a su lado. Sí, es un buen punto. Excelente. Te explicó el tema de que hay que verlo desde el punto de vista de nuestro Señor Jesucristo, pues lo veo con más claridad. Y bueno, a lo mejor me faltaba fe para comprenderlo, porque estaba ahí, pero no lo veía. Así que bueno, gracias por aclarar ese punto. Bueno, cuando yo comparto
estos comentarios otra vez. Yo no soy el experto. Yo solamente estoy muchas veces leyendo los comentarios, pero en mi opinión, a veces, en unos casos, cuando no dependen asuntos de doctrina, si no estamos negando como doctrina básica o las enseñanzas que son requeridos entender como cristianos, que como en la conversación de leer la Biblia en unos puntos en la vida, que el mensaje o cómo podemos entender puede ser un poco diferente en tiempos en nuestras vidas. Y puede ser que el mensaje es lo que nos ayuda en el momento en crecer en nuestra fe. Otra vez, no con respecto a asuntos que están negando la fe cristiana, pero si en el caso de estas parábolas, si el tesoro es el Evangelio o el tesoro es nosotros mismos y quién es Jesús, los dos nos ayudan para entender la importancia de ser parte del reino de Dios y que Jesús vino a este mundo para traernos a su lado y para que nosotros podamos estar en su presencia, en su reino. Yo quería decir así, no sé si estamos en la parte final, pero quería decir que Zula, no te vayas me hizo todavía. mucho llamado un poco lo que decía Clementino del tema de la razón, ¿verdad? Cuando nos apegamos mucho a nuestra razón, a nuestro Es razonamiento, que te porque iba a bueno, pedir somos que seres de pasaras por la caja, razonamiento, por el de banco, reflexión generalmente, ¿no? En gran sacar parte, ¿no? dinerito. Y esto que a veces cuando estamos leyendo Pero es que y no hemos puedo leído por ahorita. mucho tiempo, muchas veces, y ya no las sabemos de memoria las parábolas, y tenemos todo nuestro adoctrinamiento ahí, Exacto. ¿no? Porque somos seres así de memoria, ¿no? De memoria, de tradiciones, de tantas cosas. También que no comprendemos, y no es fácil comprender muchas cosas que hacía Jesús, porque solamente el tema del perdón es un rollo, ¿no? Cuando con la mujer adúltera, todo este tema, ¿no? Muchas veces en las parábolas he tenido la posibilidad de ponerme como en el lugar, dependiendo, ¿no? De quién quien quiere sacrificar a la otra persona, pero en otros momentos me pongo también en el lugar de la persona oprimida, ¿no? Y entonces, ¿cómo hay que estar muy apegado a la fe para no enredarnos, ¿no? ¿Verdad? Y no caer siendo nosotros también los que quieren crucificar, ¿no? No está fácil, no está fácil. No está fácil porque creo que los mandatos de Jesús no eran fáciles, por eso fue un hombre excepcional, ¿no? Pero por lo menos tenemos la palabra de Dios para guiarnos y no perdernos como en el camino, ¿no? Pero esa palabra debe ser leída con fe, ¿no? Donde el razonamiento nos gana, yo creo que comenzamos a ver que solo Jesús lo puede hacer, nosotros no, y etcétera, ¿no? Entonces tal vez el apego a Él, ¿no? Y el pedirle que nos dé esa fe y que nos la vaya refrescando en lo diario, ¿no? Porque es muy fácil perdernos con que alguien nos haga un comentario que no es así, y nos perdemos, como nos ha pasado a tanta gente, y cómo volvemos al camino. ¿No? Yo creo que a veces abrimos mucho el oído a personas que no están teniendo una experiencia de Dios. A mí no me gusta hablar como de religión, me gusta hablar como no están teniendo una experiencia con Dios y nos dejamos llevar por ahí. Nos dejamos llevar por ahí, pensamos que lo que está diciendo esta persona es maravilloso y realmente lo que nos está alejando del camino, ¿no? Nos está alejando del camino. Pero qué bueno que existe la palabra, ¿no? Para recordarnos el camino de Jesús, ¿no? Sí, gracias. Sí. Y como dijo, es muy fácil cuando estamos en una situación para juzgar o para tener unos pensamientos sobre una situación. Parece muy clara a nosotros que la respuesta es este o esta y no puede ser algo diferente. Pero en la forma de una parábola, Jesús puede hacer nosotros que vamos a estar en la situación y para ver a la vista de una situación en una manera diferente y más profundo en la manera
con fe en entender lo que Dios quiere enseñarnos. Es como el propósito de la ley no fue simplemente para decir tiene que hacer esto y no puedes hacer eso. No, el propósito de la ley es para que nosotros podamos ser formados a la voluntad de Dios, pero al mismo tiempo, en siendo seres humanos con corazones caídos, no podemos ser las personas que Dios desea. Y por eso nos ayuda mucho en entender una enseñanza de Dios más profundo en maneras más fáciles para nosotros. Bueno, en terminar dice que Dios nos ha bendecido ricamente de muchas maneras, nos ha creado, nos redime por medio de Jesús y nos llama a la fe mediante el Espíritu Santo. Hasta se toma el tiempo de enseñarnos más respecto de Él con las parábolas. Siendo que Dios ha decidido enseñarnos mediante las parábolas, ¿cuál será nuestra reacción al respecto? Bueno, para mí es para dar gracias a Dios que Él nos ayuda a entender mucho mejor sus enseñanzas, no solamente en recordar y repetir, pero para tener en nuestros corazones un entendimiento muy, muy profundo. ¿Y cómo podemos aplicar la palabra de Dios diariamente en nuestras vidas? No es suficiente para recitar y repetir versículos o información que encontramos en la Biblia. Lo que necesita es necesario para todos los creyentes es tener el elemento de fe. Y cuando tenemos la fe y el entendimiento de Dios por sus parábolas, podemos tener una relación más fuerte con Él. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Sí, tenía un par ahí, porque tal vez, y es bueno tener este entendimiento colectivo como iglesia, este entendimiento colectivo, porque ahorita Clementina estaba citando el caso de, bueno, cómo yo voy a esconder este asunto para mí solo y después voy y vendo todo, y así mismo habrá personas, por ejemplo, que pueden decir, bueno, usted quiere el reino de Dios, quiere comprar su cupo, vaya y venda todo lo que tiene, y usted compra su cupo allá en el reino de los cielos y lo entrega todo. y usted ve gente haciendo eso, iglesias haciendo eso, pidiéndole a la gente que venda todas sus posesiones porque le vamos a dar a usted esto y lo otro, y usted va a recibir si usted entrega todo esto a la iglesia. Y puede haber confusión cuando no hay este sentido colectivo de iglesia y entendimiento colectivo de iglesia de lo que el Espíritu Santo está guiando a la iglesia a enseñar. Entonces puede haber entonces individuos enseñando lo que les parece. Y bueno, quería mencionar una palabrita que escuché ahí ahorita de Sharon, que recibe muchos cuestionamientos. Por ejemplo, usted oye la palabra religión. Usted oye, por ejemplo, mucha gente por ahí ha tomado una frase que dice, no, yo no quiero religión, quiero una relación. Dice, porque yo lo que quiero es una relación con Cristo y no quiero religión. Como si el concepto de religión estuviese equivocado. Y decidí buscar el significado etimológico de religión, para ver qué significa esto de religión. No solamente el conjunto de creencias de determinado grupo, sino cuál es el significado etimológico. Y me encontré que la palabra tenía que ver, viene del latín religio. Y esta descrito tiene el prefijo re, que significa intensidad, el verbo ligare,
que viene de ligar o amarrar, y el sufijo ión, que es acción y efecto, o acción, ¿no? Entonces religión significaría algo así como acción y efecto de ligar fuertemente con Dios. Religión, acción y efecto de ligar fuertemente con Dios. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que creo que había dicho ahorita el pastor al final de su palabra? O sea, estar vinculados con Dios. Entonces a veces la palabra por las circunstancias que lo han rodeado, políticas o en alguna forma ha tomado desprestigio, pero en realidad tiene esta acción o efecto de ligarnos fuertemente con nuestro Señor. Y eso es la religión. El concepto de religión. Sí, excelente. No, gracias por compartir, hermano. Yo quería decir algo a la luz de eso. En materia educativa, de educación popular, hablamos de que hay significados etimológicos, pero también hay significados, bueno, para eso está la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, pero también tenemos significados que se van construyendo, nuevas teorías que se van construyendo de la experiencia humana. Y yo algo que he percibido, por ejemplo, con el tema de religión, y bastante desapegado, como decía Edilberto, es que hay una separación de la persona cristiana por este tema de las religiones, o sea, de cómo se ha malformado el término, como bien decía Edilberto. O sea, tiene un significado etimológico que se perdió en el camino. Sí. La gente ahora te separa, y prácticamente tenemos a personas cristianas separadas porque mi religión es esta, mi religión es esta, mi religión es esta, y es peligroso en el camino perdernos en eso, ¿no? Y incluso creo que países ya metidos en guerras y todo este tipo de cosas por las diferencias de sus religiones y sus cosas. Entonces, yo creo que urge volver al inicio, ¿verdad? Volver al inicio, no tener este discurso de mi religión, porque ya ha hecho mucho daño. Para mí es tristísimo que, por ejemplo, que yo sé que todo el mundo no se va a llevar y va a estar agarradito de la mano, ¿no? Todo el mundo no van a estar de que los testigos van agarradito de la mano con los mormones, y eso por supuesto, yo creo en otro mundo posible que no es este que estamos viviendo. Pero sí estoy clara en que hay un discurso en el tema de religiones que está haciendo daño a la iglesia. Cuando hablo de la iglesia cristiana, es todos los que creemos en Cristo, o sea, yo al menos lo creo así. Puedo tener diferencias, por supuesto, pero yo siento que hay un rollito con eso de la religión que está haciendo daño a la iglesia cristiana. Lo está haciendo, nos está separando, y perfectamente podemos buscar las diferencias, pero hay algo allí que no es del todo sano, que está siendo pecaminoso últimamente en estos años, en estas últimas décadas, y que hay que prestarle como atención, porque parece como que yo estoy en mi esquina, tú estás en tu esquina, y ver, creo que es peligrosillo. No sé si en algún momento podemos abordarlo, porque no sé por dónde es que se perdió el hilo. Sí, y desafortunadamente en el mundo hoy en día que tenemos es que es más fácil y más fácil para personas a rechazar las enseñanzas de la iglesia y quieren identificar la iglesia, cristianismo con intolerancia, etcétera. Pero en realidad lo que entendemos es que no, Dios tiene amor, Él tiene misericordia, tiene perdón por todos, pero eso no es el mismo de decir que podemos justificar todo lo que alguien desea hacer. Es como dice en el Antiguo Testamento, en varios pasajes, durante los tiempos cuando Israel estaba más aparte de Dios, más lejos de Dios, es cuando ellos prefieren hacer todo lo que desean hacer en sus ojos propios. Y esto no ha cambiado. Podemos ver hoy en día que la situación parece empeorar cada día, que es peor y peor cada día. Pero hemos visto esto durante varios ciclos en la historia, no solamente desde
la venida de Cristo la primera vez, pero antes también. Pecado, arrepentimiento, pecado, arrepentimiento. Y Dios todavía está ofreciendo oportunidades de arrepentir y estar más cerca a Él. Pero sería un día en el futuro cuando no vamos a tener esta opción y oportunidad. Y bueno, damos gracias a Dios que tenemos el mensaje y es algo por los ojos y los lentes de fe. Podemos entender la voluntad de Dios. A pesar que somos pecadores, también somos perdonados con arrepentimiento y con fe en Cristo. Bueno, muchísimas gracias, hermanos y hermanas. Y si no hay más preguntas o comentarios. No, a veces, lamento, va a haber que hay que grabar corrido para que también incluya el estudio. Después entonces Ezequiel se encarga de separarlo. Me pasó ya varias veces que después me olvido y no grabo no grabo el estudio porque hago el alto ahí, hay que dejarlo grabar corrido. Y después Ezequiel con sus conocimientos técnicos, él separa las dos cosas y las pone y las sube a YouTube, ¿no? Ok, gracias hermano. Sí, lo siento, yo grabé el sermón o el culto, pero olvidé de grabar eso. Se me olvidó también decirle, pastor. Está bien. No, perdón. Sí, yo me puse a grabar desde mi computadora. Mírate. En el momento del inicio. Pastor, solamente si puede compartir en pantalla, por favor, la primera diapositiva donde aparece curso bíblico de... Sí, eso. Esa, gracias, pastor. Era la única que necesitaba. Fue la parte que no pude captar con la grabadora. Ok, perfecto. Okay. Gracias, pastor. Gracias, hermano. Bueno, bendiciones a todos. Espero que todos tengan un feliz domingo y cuídense mucho. Bendiciones. Feliz domingo.